pasada, ¿sí? Continuamos un poquitito la parte de matrices y después ya continuamos ya con el siguiente tema que es determinante. Nos faltó matriz inversa. Realmente, según viene el programa, está en el programa, saber qué es una matriz inversa, cómo hallar matriz inversa de orden 2 nada más. Pero específicamente van a ver que en ninguno de los siguientes temas ya casi se utiliza. Es solamente más que nada modo de saber. Igual, de orden 2. Entonces, ¿qué nos dice? Matriz inversa dice sea A una matriz cuadrada de orden M. A la menos 1, yo así le voy a definir a la matriz inversa de A. Entonces, es una matriz A la menos 1 yo defino como una matriz inversa de A. Si solo sí, ¿qué sucede? Cuando yo voy a tener inversa de una matriz, cuando tengo que el producto entre la matriz A y su inversa me dan la unidad. O sea que la matriz identidad más que nada. Matriz unidad o matriz identidad. ¿Se acuerdan de la matriz identidad, verdad? Donde teníamos una matriz diagonal que vale 1 y los elementos que están por debajo y por encima de la diagonal principal varían 0. Esa era la matriz identidad. Entonces cuando yo tengo ese producto entre la matriz A con su inversa, me tiene que dar la unidad. Ahí yo digo, sí, esa es la inversa de A. Ahí yo corroboro. Vamos a ver, nos da por ejemplo acá la matriz A solamente de orden 2, una matriz cuadrada de orden 2, 2 filas, 2 columnas, y nos pide hallar la inversa de A. Fíjense que yo no tengo lo que me está pidiendo justamente, pero yo puedo guiarme por la propiedad que me dice que el producto entre la matriz A, por su inversa va a ser la matriz identidad. ¿Sí? Entonces yo puedo reemplazar los valores. Tengo la matriz A que es el elemento 1, 2, 3, 4. Pero la matriz inversa yo puedo dejarle como una matriz genérica, por así decirlo, donde yo no sé los elementos de lo que yo quiero hallar, pero puedo dejarle como una matriz genérica. Entonces, a la matriz inversa de A puedo dejarle una matriz, en forma de una matriz genérica. Entonces me dice el producto entre la matriz A y su inversa, que definimos como la matriz cuyos elementos son A, B, C y D. Y este producto me tiene que dar la matriz identidad. La matriz identidad sí yo conozco, en donde la diagonal principal es 1 y los otros elementos son 0. Y sí, nosotros ya vimos producto entre matrices. ¿Recuerdan producto entre matrices cómo yo hallaba? A ver, ¿dónde tengo más espacio? Entonces voy a multiplicar la matriz A por la matriz genérica de la inversa de A, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar acá? Este producto entre estas dos matrices, ¿cómo me queda? 1 por A más 2 por C, ¿verdad? 2C. Después tengo 1 por B, 2 por D. ¿Sí o no? ¿Sí? Después tengo 3 por A, 4 por C. ¿Sí o no? Después, ¿cuál tengo? 3B, 4D. Y esto es igual, esto es igual a la matriz de identidad que era 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Solamente realicé el producto entre estas dos matrices, que ya vimos en la clase pasada. Después, ¿qué pasa? Tengo dos matrices que son iguales. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Cuando elemento a elemento son iguales. ¿Sí? Entonces, el elemento que yo tengo aquí, que es el 1, 1, coloco aquí. A más 2C, ¿a qué va a ser igual? Fíjate que elemento a elemento, ¿sí? Entonces yo digo, A más 2C va a ser igual a 1. Después, 3A más 4C, ¿a qué va a ser igual?
a 0. Después que tengo B más 2B igual a 0. 3B más 4D igual a 1. Se me formó un sistema de ecuación. Por un lado tengo este sistema de ecuación y por el otro este sistema de ecuación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar cualquiera de los métodos de resolución del sistema de ecuaciones, ya sea por eliminación, sustitución o igualación, para que yo pueda resolver esto. Entonces puedo hacer por eliminación, puedo multiplicar a esta ecuación por menos 3, me va a quedar menos 3a, porque va a ser 1 por menos 3, menos 3a, 2 por menos 3, menos 6c, igual a menos 3. Y abajo tengo 3a más 4c. Eso no cambia, solamente en la ecuación de arriba multipliqué. Esto se elimina. Acá me queda menos 6c más 4c. ¿Cuánto me da? Menos 2c igual a menos 3. De aquí yo tengo que c vale 3 sobre 2. Porque el 2 multiplica, pasa a dividir. Entonces me queda 3 dividido 2 positivo, ya porque menos con menos positivo se vuelve, ¿sí? Este mismo valor de c puedo meter en cualquiera de las dos ecuaciones para obtener a. Entonces de aquí tengo que a más 2 por c, pero c yo ya sé que vale 3 sobre 2. Esto es 3. Igual a 1. ¿Sí? En la ecuación principal reemplazamos que es a más 2c igual a 1. Me queda entonces, este se simplifica con este, me queda a más 3 igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿a cuánto me va a dar? ¿Qué signo? Menos 2. ¿Por qué? Porque el 3 que está positivo pasó a negativo. ¿Sí? Entonces ya tengo A, aquí tenía C. Voy a hallar ahora el sistema, los siguientes elementos. Tengo este sistema. La misma cosa puedo hacer. Multiplico por menos 3. ¿Sí? ¿Qué me queda? Me va a quedar menos 3b menos 6d igual a 0. 0 por menos 3, 0. 1 por menos 3 menos 3b, 2 por menos 3 menos 6d, 0 por menos 3, 0. La siguiente ecuación queda así tal cual. Copio así tal cual y esto es igual a 1. Elimino b. Menos 6 más 4, menos 2b igual a 1. ¿Sí? Porque 0 más 1. Entonces d me va a quedar menos 1 medio. ¿Sí? Porque el 2 multiplica, pasa a dividir. ¿Está bien? Ahora puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Voy a reemplazar acá. Me va a quedar b más 2 por d, que es menos 1 medio, igual a 0. b, esto simplifico, me queda menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo o voy muy rápido? Pregunten si tienen alguna duda. ¿Está bien? Simplifico, me queda menos 1 igual a 0. Por tanto, b es igual a 1. ¿Sí? Está negativo, pasó positivo. Aquí yo ya tengo los valores de a, b, c y d. Reemplazo nomás para poder tener. A, ¿cuándo valía? Menos 2. B, 1. C, 3 medio. Y d menos 1 medio. Ahí ya tengo la matriz inversa. ¿Sí? La matriz inversa de A. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? ¿Algo? ¿Se entendió cómo se hizo esto? Pregunten nomás, porque miren que creo que ustedes no llegaron a dar sistema de ecuación. Sistema de ecuaciones no entra en su tema, pero se utiliza mucho igual como cálculo auxiliar. Yo le compro esto. ¿Te gusta? Ah, me quito la culpa. Vamos a continuar, ¿sí? Vamos a entrar ya a lo que es determinante. Fíjense que hay una gran diferencia entre lo que es determinante y matriz. No es lo mismo. Una matriz es
pasada definimos un conjunto de números dentro de una tabla, básicamente, ¿sí? Pero un determinante es un número. La matriz te da una tabla donde hay varios números, ¿sí? Pero el determinante te da un número, un valor numérico, así como un 2, un 3, un 4, un solo valor numérico te da el determinante. ¿Se entiende eso? Justamente lo que nos dice, el determinante de una matriz cuadrada, ¿qué quiere decir? Que yo voy a poder hallar el determinante de una matriz siempre que esa matriz sea cuadrada. Si no es cuadrada, no se puede. Entonces, el determinante de una matriz cuadrada es un número, y acá especifique, es un número que se obtiene a partir de los elementos de la matriz. ¿Sí? Vemos, hay varias formas de poder hallar determinantes. Nosotros vamos a ver dos formas de hallar determinantes, que es por Sarrus y Laplace. Esos son los dos métodos que vamos a ver. Aquí, determinante de orden 2. Dice de forma genérica, tenemos el determinante así, con los elementos A, B, C y D. Fíjense que yo ya no simbolizo de la misma manera que una matriz, hay una diferencia. ¿Qué pasa? Si yo tengo, fíjense la diferencia que hay cuando yo simbolizo este símbolo con este símbolo. ¿Sí? Fíjense, cómo yo simbolizo el determinante, yo lo simbolizo mediante barras. Los elementos de la matriz están dentro de barras. Así yo estoy diciendo que se trata de determinancia. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo yo simbolizo la matriz? Lo simbolizo por paréntesis o por corchetes. Así, acá simbolicé por paréntesis, acá simbolicé por corchetes. Así yo simbolizo las matrices. Los determinantes yo los simbolizo por barras, para que puedan entender también esa parte. O sea, acá ya estoy hablando de determinantes, ya no de matrices, sino de determinantes, al yo ver cómo está expresado. Y me da, entonces, vamos al ejemplo. ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Cómo yo hallo teniendo una matriz de orden 12? Según la forma genérica, ¿cómo yo hallo aquí? Me dice, es el producto entre la diagonal principal. ¿Cuáles son los elementos de la diagonal principal? A y D. El producto entre ellos menos el producto entre la diagonal secundaria. Por eso yo en la clase pasada les dije que teníamos que identificar cuál era diagonal principal y secundaria, porque para determinantes tengo que saber. Entonces tengo diagonal principal y diagonal secundaria. El producto entre ellos y la diferencia yo hallo ya el determinante. Entonces, ¿cómo yo hallo? Aquí tengo la matriz A. Entonces, para hallar el determinante de A, de los elementos 4, 3, 7 y 8, ¿qué hago? El producto entre la diagonal principal, que es 4 por 8, menos el producto de la diagonal secundaria, que es 7 y 3. ¿Sí? Aquí es 32. Y da 21. ¿Cuánto da? 11. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces el producto entre la diagonal principal menos el producto entre la diagonal secundaria. Bastante sencillo, cuando es de orden 2 es lo más fácil y sencillo del mundo. Ahora después tenemos de orden 3, aquí sí un poquito más larguito, pero igual sigue siendo fácil. Nos dice, el determinante de una matriz cuadrada de orden 3 es el número definido por la siguiente fórmula. Y van a ver y me van a decir, ¿qué es lo que está escrito ahí? No me van a memorizar ni en peor. Pero ¿qué pasa? Hay dos formas. Método de Sarrus. Esto en realidad es el método de Sarrus. Pero hay método de Sarrus simplificado y el otro que no es simplificado, que es más extenso. El simplificado es más confuso. ¿Sí? Método de Sarrus simplificado es un poco más confuso nada más. Es porque vos ves, ¿verdad? Y tenés que saber pillar bien. En cambio, el método que es un poco más extenso de Sarrus, es un poco más extenso, es más fácil. Es más extenso, pero más fácil de entender. Vamos a ver las dos formas y ustedes eligen cuál de los dos les gusta.
Fíjense, yo tengo ahora diagonal. Vamos a poner con esto directamente, así para que podamos pillar. Método simplificado, vamos a hacer primero, ¿sí? Método, voy a poner método simplificado. Entonces, ¿qué hago? Primero multiplico los elementos de la diagonal principal, que sería 3, 0, menos 3. Multiplico los elementos de la diagonal principal. Y ahora veo, fíjense que a mí se me forma un triángulo aquí. ¿Verdad? ¿Sí o no? Tengo mi diagonal principal y los dos elementos que están por debajo me forman un triángulo ahí, ¿sí? ¿Sí o no? Bueno, entonces multiplico eso también. Más, entonces, aquí, que sería 4 por 5 y 1. Muy bien. Así también se me forma otro triángulo, pero con los elementos de arriba de la diagonal principal. ¿Cuáles son los elementos aquí? Menos 2, menos 1 y 2. ¿Sí o no? Le sumo también. Sería menos 2, menos 1 y 2. ¿Sí? Ahí yo ya tengo la primera parte. Esta es la primera parte. ¿Sí? Esto es lo que conlleva todo lo de la diagonal principal. Producto de la diagonal principal, le sumo los elementos del producto de los que están por debajo y por encima. Y ahí terminó la primera parte. Le resto ahora lo que sería de la diagonal secundaria. Y voy a hacer la misma cosa. Esto borro ya para no confundir. Una vez que termino, borro para que no se confundan, ¿sí? Borro esto para que no se confundan. No borro ningún signo, ¿verdad? Ay, ahora ¿qué pasa? Veo cuáles son los elementos de mi diagonal secundaria. Tengo el 1, el 0 y el 2. Multiplico 1, 0, 2. Y la misma cosa que hice. Tengo aquí. ¿Cuáles son los dos elementos que están por debajo? El 5 y el menos 1. Se forma mi triángulo con el 3. ¿Sí o no? Entonces va a ser 5, menos 1 y 3. Esos son los elementos del triángulo. Más. Tengo mi diagonal secundaria. ¿Cuáles son los que están por encima? 4 menos 2 y menos 3. 4 menos 2 menos 3. Esta. Meto todo en la calculadora y me tiene que dar el resultado. ¿Cuánto me sale? Ahí meto la calculadora en mano. ¿Cuánto sale? ¿Esto es? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Esto es 0. Esto es 0. Acá es 20. Acá es 20. Menos por menos más. 2 por 4, 24. Menos. Acá hay menos 9. 12 menos 24, o sea que menos 4, 15 menos 5. Entonces esto es acá. ¿Cuánto sale? 15. A mí me da 15. 15 sale. Hagan que todos, y yo a veces. Menos 9. Ah, el resultado no es 9. 15. Ah, qué bien, ah, qué bien. Un segundo, menos 9. Negativo. Ah, negativo es. Ah, ok. Entonces así. Ustedes me dicen, yo les estoy diciendo que es ustedes. Ustedes me dicen. ¿Dónde está mi calculadora? Ah, se me fue. 15. A mí me sale 15. Hagan que bien. Diagonal principal, esto es 0, va a ser 4 por 5, 20. 20
4. Acá va a ser 0 menos 15 más 15 Positivo 9 sale dentro del 80. más 15 me sale bien. El resultado ya les digo yo. A mí me salió que Sale 15. Entonces este tiene que ser Positivo. así. ¿Sí? Hagan que bien, mira, porque esta parte de determinante, eso es lo que tiene cualquier número que se coloca mal en la calculadora y chao ya, porque otra cosa y te le sale. Y fíjense que yo estoy viendo acá método de saldo, hay over mi determinante y acá todo es determinante. Para hallar mi sistema de ecuaciones yo tengo que saber hallar determinantes. Si hay over mi determinante, mi sistema de ecuaciones, otra cosa y te me va a salir. Para que puedan visualizar de que tienen que hacer bien desde la base. Si la base está mal, que es determinante, el resto del ejercicio va a estar mal. Esta es la forma más simplificada, por así decirlo, que es más rápida. La otra forma es, teniendo mi matriz, voy a copiar otra vez, 3, menos 2, 1, 4, 0, menos 1, 2, 5 y menos 3. ¿Qué hago? Le puedo agregar 2 filas de más o 2 columnas de más. Es el que más se conoce. Entonces, el método más largo es el que se enseña en el colegio. Es el que se enseña en el colegio, lo típico. Yo personalmente siempre prefiero agregarle 2 filas. Personalmente hablando. Pero de ambas formas va a estar bien. Entonces las 2 primeras filas, que es el 3, el menos 2, el 1, el 4, el 0 y el menos 1. Las 2 primeras filas, así tal cual, por debajo. Y voy viendo cuáles son todas las diagonales principales que se me van formando. Aquí y aquí. ¿Sí? Multiplico y sumo entonces, va a ser 3 por 0 por menos 3, más 4 por 5 por 1, más 2 por menos 2 por menos 1, menos, y ahora veo cuáles son todas las diagonales secundarias que se forman. Entonces va a ser 1, 0, 2, menos 1, 5, 3, menos 3, menos 2 y 4. Entonces va a ser 1 por 0 por 2 más menos 1 por 5 por 3 más menos 3 por menos 2 por 4. Hacemos el número por 0. ¿Sale? Entonces, ¿sí? Cualquiera de los dos métodos que elijan está bien. Uno se hace más rápido, pero tienen que atender mejor, ¿no? Visualizar bien y atender. El otro es un poco más largo porque tenés que agregar las 2 filas de más y cosas así, ¿verdad? Pero igual da lo mismo. Entonces tenemos el simplificado y el que es un poco más extenso. ¿Está bien? Esta fórmula que aparece acá es del simplificado, por eso no me les aparece. Fíjense, tenemos producto de la diagonal principal, que es A1, B2, C3.
sea que me queda A2, B3, C1. ¿Sí? Los valores que están por encima, B1, C2, y se forma el triángulo con A3. O sea que me queda A3, B1, C2. A3, B1, C2. Le resto, esto es tipo, acá le pongo el negativo yo enfrente, pero acá distribuido nomás está el signo negativo, por eso es negativo, negativo, negativo. Después el producto de la diagonal secundaria, que es A3, B2, C1. A3, B2, C1. Los dos elementos por debajo y se forma el triángulo con A1. O sea que sería A1, B3 y C2. A1, B3 y C2. Y el otro triángulo que se me forma, el que está por encima, sería A2, B1 con C3. A2, B1, C3. La fórmula esta es de esto nada más, para que se entienda, ¿sí? Entonces, este es el método de SAR para poder hallar el determinante. Este método se utiliza básicamente para determinar, se usa para matrices de orden 3. ¿Sí? Solamente para matrices de orden 3. Ya no más. Orden 4, orden 5, son matrices, por ejemplo, de 4x4. Acá está, acá la clase, el método de la clase también es para resolución de determinantes. ¿Sí? O sea que para que yo pueda hallar el determinante. Pero la clase, a diferencia de SAR, sí es para hallar matrices de mayor grado. O sea, si tengo una matriz, por ejemplo, de 4x4, de 5x5, cosas que no les va a salir, no sé. Pero de por ahí, ¿verdad? No les va a salir. Pero les digo nomás, para ese tipo de matrices es que sirve la clase, para poder hallar el determinante de ese tipo de matrices. De hecho que no sé por qué le pone la clase, siendo que de todos modos hasta de orden 3 nomás no les aparece en el programa. La clase también se puede hallar el determinante con matrices de orden 3. Vamos a ver eso ahora. También se puede hallar, obviamente. Pero si es que ya saben, no veo por qué aprender otra vez la clase. No, yo veo así, pero el que hace el programa usted, vamos a ver qué le entra por la cabeza. En el método de Laplace yo tengo que tener dos definiciones: lo que significa menor y lo que significa cofactor, porque esto es lo que nosotros vamos a utilizar para poder hallar el menor de una matriz, no hago una determinante, una matriz. ¿Cómo yo hallo? Al eliminar esa fila y esa columna, el menor es lo que me queda. Supongamos que esto era una matriz. ¿Sí? Supongamos que esto era una matriz. El menor, ¿qué va a hacer? Es la matriz que queda al tapar. Por ejemplo, elijan uno de los elementos. Elijan uno, cualquiera. El 3, positivo o negativo. El positivo. Positivo entonces. Entonces yo tengo el elemento 3 aquí. Si yo elimino su fila y su columna, me queda 0 menos 1 es de 5 y menos 3. Entonces me queda esa matriz más pequeñita. Ya esa matriz más pequeñita, al eliminar la fila y la columna de ese elemento, ese es el menor. A eso se refiere. Eso es lo que me dice ahí. Sea A una matriz de orden n por n o de orden m nada más, se llama menor y j de a la matriz que se obtiene de A al eliminar la fila I y la columna J. Eso es lo que me dice. Al eliminar la fila I y la columna J. ¿Sí? Eso. Después tengo lo que es el cofactor. Dice, se llama cofactor IJ al número. Fíjense que el cofactor es un número. Que sería menos 1 elevado a la I más J. I más J siempre teniendo en cuenta que I es la fila donde está ubicado y J la columna donde está ubicado. Por ejemplo, si yo tengo el elemento aquí menos 1, sería que
Mi I, ¿cuánto va a valer? 2. ¿Y J? 3. ¿Sí? Entonces sería menos 1 elevado a la 2 más 3 por el determinante de A y J. ¿Qué era A y J? Era la matriz que queda al eliminar esa fila y esa columna. Entonces fíjense que acá nos quedaba 0, menos 1, 5 y menos 3, ¿se acuerdan? Al eliminar la fila y la columna. Al hallar, entonces, ese determinante de esa matriz que queda. A eso se refiere. Vamos a hacer el ejercicio directamente. Uno aprende más haciendo el ejercicio. Entonces, ¿qué hago? Siempre que, ahora no voy a elegir todavía, pero siempre que tengan este tipo, la matriz base de este, para hallar el determinante, si tienen ceros, siempre elijan ya sea la fila o la columna donde está ese cero. Donde más ceros tenga, mejor. Ahora no voy a elegir, pero les voy a mostrar por qué. Elijan una fila, una columna. Dijeron el 3, vamos a continuar con el 3. Voy a elegir. Vamos a empezar con 3. De este 3 yo elijo ya sea su fila o su columna. Vamos a elegir la fila. Elijo la fila. Entonces va a ser el elemento 3. El elemento 3. ¿Sí? Por el cofactor. Eso es lo que hago. El elemento que yo elegí multiplicado por el cofactor. Y el cofactor dijimos que era menos 1 elevado a la I más J. 3 está en la posición 1, 1. Una fila, primera fila, primera columna. Entonces 1 más. Multiplicado por el determinante que quedaba al eliminar la fila y la columna de ese elemento. A nosotros nos quedó 0, menos 1, 5 y menos 3. ¿Sí? Dijimos que elegíamos la fila. ¿Cuál es el otro elemento de la fila? De la primera fila. ¿Cuál es el otro elemento? El menos 2. Entonces va a ser menos 2 por... Esto no cambia. Menos 1 a la I más J. El menos 2 está en la primera fila. Segunda columna. O sea que 1 más 2. ¿Sí? Primera fila, segunda columna. Multiplicado por el determinante que me queda al eliminar su columna y su fila. Me queda, fíjense, tengo ahora el 2. Tengo el 2. Elimino su fila y su columna. Me queda 4 menos 1, 2 y menos 3. ¿Sí? Después, ¿cuál es el otro elemento? El último elemento de la fila, el 1, ¿verdad? 1 por, no le pongo más, porque es positivo. 1 más, pues menos 1 sería primera fila, tercera columna. Por el determinante que me queda al eliminar la fila y la columna. Resuelvo 1 más 1 es 2. Todo elemento negativo elevado a una potencia par me va a dar positivo. O sea que acá me va a quedar 3 por. Cuando yo tenía una matriz de 2 por 2 o de orden 2, ¿cómo hallaba el determinante? Ya ahora el principal menos levantar el secundario. O sea que acá va a ser 0 por menos 3 menos 1 por 5. Este negativo es porque era menos en la diagonal secundaria. Y este negativo es el menos 1 que está luego. Ahora, acá tengo 1 más 2, 3. Menos 1, o un número negativo para generalizarlo. Un número negativo elevado a una potencia impar me da negativo. Menos por menos, más. Diagonal principal,
menos diagonal secundaria. ¿Sí? 1 más 3 son 4. Potencia elevada a una potencia par va a ser esto positivo, ¿sí? Acá 1 por todo esto me va a dar todo esto nomás otra vez. Entonces directamente ahí al determinar. O si quieren le puedo poner 1 por 4 por 5, diagonal principal, menos diagonal secundaria. Esto aquí es 0. Esto aquí es 0. Acá me queda menos 1 por 5, menos 5. Menos por menos, más. 5 por 3. Acá. Acá tengo menos 2. ¿Qué? 2 por menos 1. Menos por menos, más 2. Acá tengo menos 12. Entonces sería menos 12 más 2. Menos 12 más 2. Menos 10. Menos 10 por 2. Menos 20. Acá tengo 20. Positivo. ¿Sí o no? Porque acá 0, 4 por 5, 20, 20 por 1, 20. Chau, chau. Menos 20 por 20 me da 15. ¿Está bien? ¿Es más extenso? Y fíjense que ¿qué pasaría si yo tengo una matriz de orden 4? ¿Qué iba a pasar? En el caso ustedes no van a ver, pero para que sepan nada más. ¿Qué iba a pasar si tenía una matriz de orden 4? 4 por 4. Al tachar la fila y la columna de esa matriz, acá me iba a quedar nuevamente una matriz de 3 por 3. Acá al tachar una matriz de 3 por 3 me queda una de 2 por 2. Pero si es uno de 4 por 4, al tachar su fila y su columna me va a quedar de 3 por 3. Y ese de 3 por 3 tengo que volver a realizar todo eso. Es gigante, en pocas palabras. Entonces tienen estas dos maneras de resolver. Yo obviamente, siendo inteligente y por raciocinio y por lógica, utilizo, o sea, es más rápido. Pero está bien que ustedes también sepan otros métodos. ¿Sí? Entonces este es el método de Laplace. ¿Por qué yo les dije que conviene siempre elegir aquella fila o columna que tiene más ceros? Porque fíjense, ¿qué pasaba si yo elegía acá esta fila? Donde se encuentra este cero, acá. Si se dan cuenta, cada elemento de la fila, de aquí por ejemplo, en este ejemplo, iba multiplicándole a todo el número. ¿Sí? ¿Y qué iba a pasar si era 0? Y si esto era 0, por ejemplo, se iba a... Y este cálculo de esto por lo menos ya me iba a reducir y no iba a hacer más. Imagínate si tenía acá 2 ceros, por ejemplo. Iba a tener 0 aquí, 0 aquí, y iba a ser un cálculo más pequeño como eso. ¿Sí? Por eso es que conviene siempre elegir aquella fila o columna que tenga más ceros. ¿Puedo yo elegir fila? Puedo elegir columna. Yo acá personalmente elegí fila, pero podría haber elegido esta fila o esta columna, cualquiera. Este era 3 y este era 2. ¿Sí? Entonces, para que puedan saber, por eso es que conviene elegir siempre la fila o la columna que tenga más 0, porque ese 0 va a multiplicarle a todos mis números y al final me va a dar 0 más otra. ¿Sí? Entonces, acá tengo algunas propiedades de los determinantes. Me ayudan también para que yo pueda identificar más rápido. ¿Sí? La primera propiedad me dice que el determinante de una matriz cuadrada coincide con el de su traspuesta. Ya vimos cómo era una matriz traspuesta. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo le hallo el determinante de una matriz, ese mismo valor del determinante también va a ser igual si le hallaba a su traspuesta. Eso es lo que me está diciendo. El determinante de la traspuesta de una matriz es igual al determinante de esa matriz. Eso es lo que me dice.
La segunda propiedad dice, si intercambiamos entre sí dos líneas paralelas, o sea que dos filas o dos columnas, el determinante cambia de signo. Fíjense que yo acá tengo, puede ser ya sea de 2 por 2, 3 por 3, entonces nomás acá de 2 por 2. Tenemos una matriz de 2 por 2, cuyos elementos son 3, 2, menos 1, 5. El determinante de esto me sale 17. Pero ¿qué pasa si es que intercambio las filas? Ahora va a ser menos 1, 5, 3 y 2. El resultado es el mismo pero de signo contrario. Eso no lo dice la propiedad. Si es que yo intercambio filas o columnas. Un determinante, la tercera propiedad, con dos líneas paralelas iguales valen 0. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una matriz cuya de esa matriz dos filas son iguales o dos columnas son iguales, al hallar ese determinante me va a salir 0. Fíjense acá. Tengo la primera fila 3 menos 1, 8. Y la tercera fila vuelve a ser los mismos valores. Entonces cuando son iguales así, cuando tengo los mismos valores, a partir de dos filas, el resultado me va a dar 0. ¿Qué me dice? El determinante es 0 cuando tengo dos filas iguales. O dos columnas iguales. Propiedad 4. Si los elementos de una línea se multiplican por un número, el determinante queda multiplicado por ese número. Acá lo escribí de forma genérica. Fíjense, tengo una matriz de 2 por 2 y esta columna está multiplicado por un número. Para nosotros R, pero para esto en forma genérica, como digo. Entonces está multiplicado por un número. Yo esto puedo sacarlo afuera de las barras, por así decirlo. Puedo sacar fuera y va a estar multiplicado por el determinante de la matriz nada más, directamente. Entonces yo puedo sacar afuera el valor. Eso es lo que me está diciendo. Y ese mismo valor va a multiplicarle al resultado ya del determinante. Después tenemos, si dos líneas paralelas son proporcionales, el determinante es 0. ¿Qué quiere decir? Si tengo, por ejemplo, esta es una propiedad más o menos con el 3 también, o sea, 3 y 5 y con 4 también. ¿Por qué? Porque fíjense, yo tengo que hallar el determinante de una matriz y fíjense que la tercera fila está multiplicado por un número, así como acá, en el 4 por ejemplo. ¿Sí? Solo que en vez de columna acá es fila. Queda multiplicado por un número. Yo puedo sacar afuera el número, como vimos en la propiedad 4, ¿verdad? Puedo sacar afuera, así como sacar acá. Saco afuera el número y ¿cómo me queda? Bueno, me queda esta matriz para poder hallar el determinante. Pero fíjense que la primera fila y la tercera fila vuelven a ser iguales. Y cuando eran iguales, dijimos que eso era 0 directamente. Entonces el determinante de esto es 0 y 0 por R me va a dar 0. El determinante de un producto de matrices cuadradas es igual al producto de los determinantes de dicha matriz. El determinante del producto es igual al producto de los determinantes. Eso es lo que te está diciendo. Puedo yo juntar como puedo separar también. Entonces son propiedades que uno puede identificar. De por ahí si es que les aparecen filas iguales o cosas así, entonces ya saben. Por ejemplo, una cosa que se me pasó a mencionar, para que una matriz pueda poseer inversa, el determinante tiene que ser distinto de 0. Eso es para que ustedes puedan saber. Eso se puede anotar en una observación por ahí arriba. Para que una matriz pueda poseer inversa o pueda tener inversa, sí o sí el determinante tiene que ser distinto de 0. El determinante de 0 no tiene inversa. No tiene inversa. O sea, así para que podamos saber. Podría haber anotado acá. No, no tenés así. Para que una matriz posea inversa, el determinante tiene que ser distinto de 0.
¿Alguna consulta, pregunta hasta acá? ¿Se entiende? Después viene el método de Kramer, que es para resolución de sistemas de ecuaciones. Como hace rato como estaba mencionando, hay otros métodos que también es utilizando matrices, que es para poder hallar sistemas de ecuaciones, hallar los valores de una ecuación, una incógnita, por así decirlo, que es el método de Gauss, pero eso no entra en el programa de usted, así que el método de Kramer es el que vamos a estar utilizando. Tenemos, les puse acá como ejemplo, o sea que les puse ambos casos, que es de orden 2 y de orden 3. De orden 2 es cuando tengo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso mis incógnitas son X e Y. Si es de orden 3, es un sistema de ecuaciones con tres incógnitas y tres ecuaciones. Entonces, si yo tengo esto de forma genérica, como ver con un ejercicio. Entonces, fíjense, yo teniendo este sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas, tengo que hallar mi delta A, delta X y delta Y. ¿Qué es la delta A? Es el determinante de la matriz A conformada, atiendan que bien, escuchen, conformada por los elementos, o mejor dicho, por los coeficientes de las variables de la incógnita. ¿Cuáles son los coeficientes de la variable? A1, B1, A2 y B2. Esos son los coeficientes numéricos de mis variables, ¿sí? Entonces, delta A está conformado por esos elementos. Tengo entonces delta A con los elementos coeficientes A1, B1, A2 y B2. ¿Sí? Delta X es, ¿qué es delta X? Nuevamente, cuando mis términos independientes, fíjense, mis términos independientes que son C1 y C2, toma el lugar de la columna de la variable X. Fíjense que esta es la columna de la variable X, columna de la variable Y. Entonces, cuando los términos independientes, que son C1 y C2, toman el lugar de la columna X para formar mi matriz, ahí yo digo que, bueno, para hallar el determinante es delta X. Fíjense que acá, esta era la columna de X. Y C1, C2, que son los términos independientes, tomaron su lugar. El de la Y mantiene igual que B1 y B2, mantiene todavía los coeficientes en la columna de la Y. Y cuando toma el lugar, ahí yo puedo hallar, al hallar el determinante de esa matriz, yo lo llamo delta X o delta AX también. Y para hallar delta Y,